noches y bienvenidos a la clase número 20 del curso de especialización en albañilería estructural. El día de hoy vamos a seguir trabajando lo que respecta a nuestro proyecto. En la clase anterior habíamos visto las condiciones para el diseño de los elementos de muros no portantes, como son cercos, tabiques y parapetos. Esto de manera manual, ¿no? Con algunos cálculos, algunas tablas que ofrece también la normativa 070, y de esa manera desarrollar y completar este tipo de sistema no estructural que es muy común dentro de las edificaciones de albañilería confinada y también en otro tipo de sistemas de concreto armado, ¿no? El día de hoy vamos a estar trabajando con el programa netamente para ver algunas condiciones con respecto al diseño de losas aligeradas, usando la aplicación de viguetas, reemplazándolas por el sistema interno, el cual nosotros habíamos estado trabajando. Por ejemplo, aquí vamos a activarlo para poder ver las líneas de vigueta, ¿no? Hacia dónde se está direccionada, y ver su aporte de carga en ese sentido, con el fin de solo ver, digamos, su aplicación de masas, ¿no? De rigidez que le aporta al sistema. En este caso vamos a cambiarlo, vamos a hacer en el primer piso un cambio en el paño. Lo vamos a colocar la losa de 5 centímetros y la vigueta completa, ¿no? En altura completa de la losa, y de esa forma ver algunas condiciones para determinar la evaluación y diseño también que podemos incluir nosotros en el programa. Para el caso de la losa maciza del tanque, por ejemplo, también vamos a usar otras herramientas que incluye este programa, y poder determinar así el acero de refuerzo y la separación, ¿no? También veremos el día de hoy otras condiciones respecto al acero de refuerzo que me va a mostrar en los elementos que nosotros hemos dibujado como elementos frame, ya sea en vigas, en columnas que hemos colocado. Esto me dará el área de acero y el estribo, la separación, digamos, que está considerando el programa y que nosotros podemos ir evaluando, ¿no? Todo esto va a ser posible hacerlo aquí. Sin embargo, es necesario crear unas combinaciones, ¿no? Nosotros en las clases de preanálisis y de análisis que habíamos estado haciendo a nuestra vivienda, habíamos estado definiendo lo que son las combinaciones, ¿no? En este caso, las cargas que aquí tenemos, por ejemplo, de servicio, PM, que es simplemente el 100%, cargas muertas y vivas. También tenemos aquí lo que es la carga considerando cierto porcentaje de carga viva. Y habíamos hecho esto del desplazamiento para terminar nosotros también la deriva, ¿no? Para ver ese control, que como sabemos este tipo de edificaciones son bastante rígidas, por lo tanto siempre la deriva pasa, ¿no? Pasa el control. Para nuestro caso vamos a necesitar añadir nuevas combinaciones, pero ya referente al diseño de concreto, ¿no? Como es nuestra losa maciza, losa aligerada, también un sistema de concreto armado. Por lo tanto vamos a requerir de nuevas combinaciones para el diseño del mismo, ¿no? También es aplicable cuando tenemos columnas, vigas, en las cuales vamos a poder usar ya sea hacer la combinación o hacer un envolvente de todas, ¿no? De todas, para ver el caso más crítico y tener resultados máximos y mínimos si queremos estar evaluando. Entonces, para nosotros poder crear estas combinaciones y llevarlas al programa, vamos a tener que estar evaluando y revisando lo que es la norma técnica de edificación, el 060 de concreto armado, el capítulo 9,
referente a requisitos de resistencia y de servicio. Como recordaremos, cuando habíamos hecho el método de los coeficientes del ACI en las losas aligeradas manualmente, habíamos estado viendo condiciones del capítulo 8, ¿no?, de esta misma norma. Por ejemplo, en la parte en donde están los apoyos negativos, positivos, las condiciones que nosotros podíamos considerar, ¿no?, las diferentes condiciones que deberíamos cumplir también. Y este método de análisis lo habíamos hecho justamente en esa clase, ¿no? En este capítulo de resistencia y de servicio, respecto a los requisitos, vamos a poder ver, por ejemplo, ¿no?, aquí hace referencia y nos da a conocer de que las estructuras y los elementos estructurales deben diseñarse para obtener en todas sus secciones las resistencias de diseño, ¿no?, expresada de esta manera, por lo menos iguales a las resistencias requeridas, ¿no? Es decir, nosotros cuando realizamos nuestro proyecto, nuestro cálculo estructural, las resistencias del diseño, ¿no?, que nosotros hayamos obtenido, por lo menos debe ser igual a las resistencias que requiere, ¿no?, digamos, aplicando estas cargas amplificadas y fuerzas amplificadas que nos dice que resulta de las combinaciones, ¿no? Si nosotros nuestra resistencia de diseño es superior a la resistencia requerida, entonces estaríamos en un diseño más óptimo y con más factor de seguridad por encima de lo que se requiere, ¿no? Entonces nos dice que las estructuras y los elementos estructurales deberán cumplir además con todos los demás requisitos de esta norma, ¿no?, y la cual garantizar un comportamiento adecuado bajo cargas de servicio. En este caso vamos a tocar simplemente los requisitos generales de resistencia. Aquí hemos hecho un corte, digamos, respecto a las combinaciones que nosotros vamos a usar, por motivos de que en la norma nos habla de cargas de viento y nos habla de cargas de sismo, como podemos ver, y nos dice que no será necesario considerar acciones de sismo y viento simultáneamente, ¿no? O sea, ambos no debemos considerar, simplemente una. Para nuestro caso es el sismo, ¿no? El sismo, por lo tanto, lo hemos colocado aquí, lo que es la combinación, ¿no? Asimismo, la resistencia requerida como mínimo, que viene a ser amplificado la carga muerta 1.4 y la carga viva de igual manera 1.7, ¿no? Ese es un requisito mínimo que nosotros podemos usar, ¿no? Y de estas vamos a crear las combinaciones. Vamos a interpretar entonces cómo nosotros podemos desarrollarlo en el programa, creándolas, ya que nosotros tenemos cargas muertas, como son pesos propios y las cargas por tabiquería, y también las cargas vivas o sobrecargas de diseño. Las cargas de sismo también la tenemos, para nuestro caso el sismo estático, ¿no? Entonces se nos será mucho más rápido, digamos, aplicarle estas en herramientas del programa, ¿no? Aquí vemos una representación más o menos de una losa aligerada, representadas, ¿no?, por el espesor, también respecto al ancho, la cual, digamos, es el ala, ¿no?, que se comporta como una viga T, la base también de la vigueta, la altura, ¿no?, el acero de refuerzo superior e inferior. Para el caso de la losa maciza, de igual forma, puede tener una configuración en dos sentidos, ¿no?, la cual permite un armado de esta manera, por ejemplo, considerando las luces, ya que en los análisis en estas zonas se concentra menos acero en la parte central, ¿no?, el acero superior. Por lo tanto, podría variar y quedar, digamos, solamente el armado en la parte baja. O también se puede trabajar con parrillas, como nosotros habíamos diseñado para nuestro caso, ¿no?, en una sola capa tipo parrilla, y lógicamente el acero va a ser un poco más fuerte, ¿no?, y aquí puede ser más distribuido con menor área, ¿no?
Eso lo vamos a ver en el programa también. Entonces, tomando en cuenta ello, acá hay otro tipo de cargas respecto a cargas de impacto, a lo que es debajo del terreno, ¿no? Diferentes condiciones. En el caso de resistencia de diseño también vemos aquí lo que son los factores que incluye la norma, factor de reducción de resistencia, para el caso de cortante y torsión, para el caso, por ejemplo, de que cuando usamos estribos o cuando usamos espirales, ¿no? También tenemos ahí algunas condiciones. Vemos también lo que es cuando se somete, ¿no?, a tracción, a carga axial de tracción, también a flexión y otras consideraciones que también ya lo incluye el programa, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, luego de ir a las combinaciones, la cual se encuentra en esta zona, definir combinaciones. Vamos a crear una nueva combinación. La primera, como dijimos, viene a ser 1.4 cargas muertas más 1.7 cargas vivas. Entonces, en el peso propio, que viene a ser una carga muerta, 1 del factor escala corresponde a lo que es el 100%, ¿no? Va a tomar en cuenta el 100% de ese peso. Entonces aquí podemos ponerle, por ejemplo, la combinación 1.4 cargas muertas más 1.7 cargas vivas, ¿no?, de manera referencial. Y aquí vamos a ir añadiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle una carga muerta, la cual ya lo tenemos nosotros, por parte de acabados, tabiquería, todo lo que hemos aplicado. Por eso dijimos que los elementos no se dibujan, pero sí aplican una masa, ¿no? Entonces es importante considerar la existencia de los parapetos, tabiques que tenga la edificación con este tipo de carga, ¿no? Luego vamos a añadir otra que viene a ser lo que es la carga viva, ¿no? Aquí tenemos estas otras que hemos creado para el análisis, y estas de abajo son del sismo estático, ¿no? Vamos a poner la carga viva, y aquí nos dice que la combinación mínima es 1.4 cargas muertas. Entonces aquí en el factor escala vamos a colocar 1.4 tanto para peso propio y carga muerta, y aquí en cargas vivas 1.7, ¿no? De esa forma añadimos la primera combinación que es requisito, ¿no?, para el análisis. Nosotros no podemos correr el modelo y diseñar sin tener una combinación. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Luego vamos a crear una copia de esta combinación para decirle que en este caso ya vamos a aplicar para condiciones de sismo también, empezando por 1.25 tanto para cargas muertas como para cargas vivas, ¿no? Es decir, en peso propio vamos a decirle 1.25 tanto para cargas muertas como para cargas vivas, tal como está aquí, y un sismo positivo y negativo, ¿no? En este caso vamos a añadir, por ejemplo, primero el sismo en X positivo, simplemente 1 porque está al 100%. Esto lo podemos cambiar el nombre de esa manera. Un sismo positivo en X en este caso. Le decimos OK. Vamos a crear otra copia, ¿no? Y aquí ya el sismo sería negativo, ¿no? Vamos a decirle un sismo negativo. Aquí simplemente le decimos menos. Creamos otra copia porque necesitamos para ambos lados, ¿no? Por ejemplo, 1.25 cargas muertas, 1.25 cargas vivas, más el sismo ahora en dirección Y, ¿no? Simplemente cambiamos aquí a Y
y le colocamos 1 y OK. Una nueva copia y estaremos asignando un valor negativo en Y. Nuevamente OK. Luego vamos a crear una copia a partir de esta primera para poder hacer la que está aquí, ¿no? La combinación con factor de minoración. 0.9 cargas muertas, ya no aplica cargas vivas, y el sismo positivo y negativo. Entonces aquí borramos o cambiamos lo que es la carga del sismo, que sería 1, el 100%. Acá vamos a decirle 0.9, ¿no? El factor cambia a 0.9 también en ambos y sería sumado al sismo en X en este caso. Podemos hacerlo así. Creamos una copia, negativo, simplemente -1, otra copia para la otra dirección, que sería Y 1, una última copia, negativo Y, y listo, ¿no? De esa manera hemos creado varias combinaciones, las cuales nosotros cuando diseñamos podemos ver cómo se comporta, por ejemplo, ante la combinación mínima, ante esta segunda combinación incluyendo sismo en esa dirección, ¿no? Sin embargo, como podemos observar, es para direcciones únicamente en un sentido, ¿no? Y tenemos que nosotros englobar, digamos, las combinaciones con un envolvente. Entonces, para esto vamos a añadir una nueva combinación que en este caso ya lo vamos a llamar envolvente. Este envolvente, justamente el tipo de combinación va a ser aquí, envolvente, y nosotros lo que vamos a hacer es añadir simplemente con el factor de 1, ya que ya está aplicado su factor de mayoración para este caso, diferentes combinaciones que nosotros hemos venido creando, ¿no? De esa manera podemos hacerlo en diferentes formas, ¿no? Para poder visualizar los cambios que hay cuando aplicamos una fórmula u otra. Para nuestro caso vamos a hacerlas todas juntas. Tomando en cuenta aquí. De esa manera habremos creado esta combinación, ¿no? Vamos a decirle OK. Y esto, como dijimos, nos sirve para nosotros cuando vayamos al diseño e ingresemos, por ejemplo, al elementos frame de concreto o a lo que son losas, ¿no? Diseño de losas, podemos visualizar aquí lo que es diseño por combinación, ¿no? Seleccionar, me dice las combinaciones de diseño, que en este caso, como podemos ver, si nosotros corremos así, nos estaría aplicando un valor por defecto que no es real, ¿no? Entonces tendríamos que nosotros aquí evaluar con qué queremos estar viendo los resultados. Puede ser con esta, depende, ¿no? Como queramos ir estudiándolo, pero para nuestro caso vamos a incluirla toda, ¿no? Toda la envolvente, y la pasamos para este lado, aquí con el botón, y OK. Entonces cuando nosotros corremos el diseño, ya simplemente me va a diseñar mediante el envolvente. Estos son los accesos directos al diseño, también puede ser por aquí, tanto para elementos frame, líneas, como para las losas. En las losas también podemos ver aquí la combinación, ¿no? Podemos incluir de repente esta con la que nosotros trabajamos
sin incluir sismo, ¿no? Ya que es una losa, digamos, diseñada únicamente bajo los factores de carga, ¿no? Podemos hacerla con este diseño, por ejemplo, o si deseamos ver también, podemos verla con la envolvente, ¿no? Con esos casos de sismo incluido. Para este modelo o este ejemplo vamos a trabajar con esta, ¿no? Si usted desea puede trabajar también con lo que es la carga mínima, ¿no? De esta manera, por ejemplo, considerando las dos y ver las diferencias en sus diseños, ¿no? Para nuestro caso vamos a dejarlo aquí, y como podemos ver aquí en el diseño de elementos también tenemos ciertas preferencias. Estas preferencias hacen que tengamos el código de diseño que está aplicando el programa, ¿no? Al ser un software norteamericano me aplica el código ACI, en este caso está aquí, y los números de curvas, lo que son interacciones, los factores de reducción de resistencia, ¿no? que aplica aquí automáticamente, ¿no? Cuando son espirales, estribos, para torsión, corte, ¿no? Entre otras, ¿no? Vamos a dejarlo tal y como está aquí por defecto, considerando aquí el factor límite, la unidad como si lo representara, ¿no? Que no pase, digamos, la unidad. Este factor límite me va a determinar si nuestro elemento, por ejemplo, sobrepasa las exigencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nuestra columna está sobre reforzada, me va a mostrar un sobre reforzamiento, y esto debido a que ha sobrepasado, ¿no? el factor límite. Más o menos de esa manera interpretarlo. Entonces, en los diseños de losas también podemos ver las preferencias que está aplicando, el tipo de material para las barras. Esto es lo que nosotros hemos creado en un inicio de nuestro proyecto. También tenemos los factores, ¿no? Los factores, justamente. ¿Qué más podemos ver? Aquí algo importante, seleccionar los pisos que nosotros vamos a querer diseñar, ¿no? Si nosotros hemos creado las franjas de diseño en el primer piso, vamos a tener que seleccionar el primer piso, decirle OK y correr el modelo para poder diseñar, si no, no lo vamos a poder ver, ese cálculo de acero. Entonces aquí me va a salir también lo que es la información del diseño, siempre y cuando yo ya haya corrido el modelo, ¿no? Ahorita, como no he corrido ni he diseñado, entonces solo me muestra valores de las secciones, ¿no? Únicamente. Entonces, una vez creadas estas combinaciones, lo que vamos a realizar es, por ejemplo, correr el modelo primeramente. Quitamos la deformación que me da en este caso por peso propio en este botón, y como ya tenemos analizada nuestra estructura y configuradas las combinaciones, asimismo definidas en las secciones de propiedades el reforzamiento que hicimos en un inicio, nos cambiamos a kilogramos centímetro, por ejemplo, para ver el área ya directamente. Podemos ver el cambio producido en las tablas de las barras, por ejemplo aquí su área de acero en centímetros cuadrados, y simplemente podemos darle un clic aquí en el diseño de elementos frame lineales, y el programa lo que va a hacer es calcular, ¿no? Calcular el área de acero que se estaría presentando nuestros elementos que nosotros hemos colocado, ¿no? Para entenderlo más o menos, qué es lo que me está mostrando el programa, vamos a irnos a la elevación 6,
a modo de ejemplo, y vemos aquí uno de los muros con sus elementos, ¿no?, de confinamiento. Lo que el programa está haciendo es mostrándome el área de acero que tiene este elemento, ¿no? Asimismo, el área de acero que requiere la viga que va aquí, ¿no? Para nosotros interpretar esto, primeramente recordar nuestra tabla de aceros de refuerzo, en la cual a modo de guía, ¿no?, podemos tenerlo a la mano para ver qué tipo de barra y cuánto le podemos colocar a cada elemento. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es, dando un clic derecho al elemento, podemos ver la sección, ¿no?, que es de 25 por 25. Aquí la viga también me muestra la sección de 25 por 20. Entonces, lo que el programa ha realizado es lo siguiente. El acero de las columnas calculadas según el programa para nuestra sección de 25 por 25 me dice que va a requerir 6.25 centímetros cuadrados de área de acero. Entonces, si por ejemplo vamos a usar barras de 3/8, que equivale, ¿no?, a un área de 0.71 centímetros cuadrados, entonces si al dividir 6.25 entre 0.71, esto en centímetros cuadrados, ¿no?, el cual se simplifica, nos da 8.80 o 9 barras de 3/8, ¿no? Es decir, tendríamos que armar 9 barras de 3/8, pero sería demasiado para esta sección, ¿no? Si nosotros recordamos en nuestros cálculos, cuando armábamos el elemento de 25 por 25, ¿no?, lo estábamos dando barras de media pulgada, ¿no? En algunos casos le dábamos una combinación de barras de media con barras de 3/8. Es decir, si usábamos barras de media, entonces su área de acero, tal como muestra nuestra tabla, es de 1.27 centímetros cuadrados, y dividiendo 6.25 entre 1.27 nos da 4.9, lo cual viene a ser 5 barras de media, ¿no? Ese es en ese caso, mediante ese armado. Tampoco sería ideal, ¿no?, las 5 barras aquí en esta sección. Entonces, nosotros a criterio podemos armar nuestro elemento de esta manera, dándole 4 barras de media más 2 barras de 3/8, ¿no? Al hacer esto, estaríamos diciendo 4 por 1.27 y aquí 2 por 0.71. Estas son las áreas de acero. Al hacer eso, aquí me estaría dando 5.08 centímetros cuadrados, ¿no? Todavía no llego a 6.25, y en esta zona 2 por 0.71 me estaría dando
1.42 centímetros cuadrados. Sumando ambos me da un área de acero de 6.50 centímetros cuadrados, siendo mayor al calculado 6.25 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces esa sería la interpretación de lo que nos resulta el programa, ¿no? Esto vendría a ser más aplicable a elementos de concreto armado, ¿no? En las cuales su área de acero va a ser superior, lógicamente. Para nuestro caso ya han sido calculadas mediante sistemas de elementos de confinamiento, ¿no? Por parte del mayor aporte de rigidez, que en este caso es el muro. Vamos a ver la vista en 3D. Podemos ir, por ejemplo, a otra elevación, B1, en la cual hay un elemento aquí que es de 13 por 25, ¿no? Es el amarre del muro. En este caso, por ejemplo, el área de acero es 3.25, es mucho menor, ¿no? Sin embargo, la sección para este caso es de 0.13 por 0.25 y esto tiene un área de acero de 3.25 centímetros cuadrados, y nosotros tendríamos que ver qué tipo de armado equivale a lo que es el diseño, ¿no? Siempre dándole un factor de mayoración por seguridad, digamos, al elemento, ¿no? Aquí esto también lo habíamos calculado manualmente, pero con el programa vemos que el área de acero es esta, por ejemplo. Entonces, si nosotros decimos que este elemento, por ejemplo, va a tener 4 barras de 3 octavos, entonces sería 4 por 0.71, ¿no? Y esto sería igual a la 0, ¿no? Que nosotros queremos armar, que está por debajo, ¿no? O sea, 2.84 centímetros cuadrados, ¿no? Es menor a 3.25. Esta sección, al ser más larga, como sabemos, podemos nosotros espaciar la varilla 15, cada 15 centímetros, ¿no? Según la norma. Entonces lo ponemos aquí, por ejemplo. Entonces, si asumimos en ese caso 6 barras de 3 octavos, ahí sí estaríamos ante 6 barras por 0.71, 4.26 centímetros cuadrados. ¿No? Entonces podemos ver los resultados según lo que obtenemos en el programa, ¿no? Vamos a pegar aquí, por ejemplo. Así como hicimos el acero de columnas calculadas, podemos ver el acero de las vigas, ¿no? Que son calculadas por el programa. Vamos a volver a la elevación 6 y en el primer nivel la viga
que viene a ser un elemento de altura 0.20 por 0.25 y que nuestra sección mostrada por ejemplo de esta manera para el primer nivel me muestra un área de acero aquí en la parte superior de 0.96 centímetros cuadrados, al otro extremo o en el otro apoyo, ¿no? 0.87 centímetros cuadrados, en la parte baja 0.94 centímetros cuadrados, en el otro extremo 0.85 centímetros cuadrados, en el medio vemos aquí más reducido 0.33 y 0.32. En este caso hace referencia al acero negativo en los apoyos y el acero positivo en los tramos. Como sabemos, en ambos extremos de la viga tanto arriba y abajo debería ir el acero continuo, ¿no? Es decir, el acero, que son estas de aquí, debería tener esta área, ¿no? Cumplir tanto en la parte de arriba, ¿no? En estos dos extremos. Vamos a decirle que esto es una vista de esta zona. Entonces 0.96 centímetros cuadrados sería como decir, por ejemplo, dos barras de 3 octavos, ¿no? Ya que cada barra tiene 0.71 centímetros cuadrados de área y multiplicando esto me da 1.42 centímetros cuadrados, siendo mayor a 0.96 centímetros cuadrados. Entonces aquí nosotros podemos colocarle una barra de 3 octavos y una barra de 3 octavos, ¿no? La parte superior. Lo recomendable sería tomar los valores mayores, ¿no? Y armarlo uniformemente el elemento. En la parte baja también vemos la misma condición, por lo tanto aquí abajo también me va a cumplir con barras de 3 octavos, ¿no? Ya que el mayor valor que estamos tomando viene a ser 0.94 y esto, como sabemos, es menor, ¿no? A 2 barras de 3 octavos, es decir, a 1.42, ¿no? De esa manera podemos armar esta viga que nosotros ya habíamos hecho en los cálculos manuales, ¿no? Simplemente para interpretar el programa lo estamos viendo de esa manera. Si nosotros vemos ahora en el diseño de los elementos la información, ya está habilitada esta parte. Lo que estamos visualizando viene a ser el refuerzo longitudinal, ¿no? Tanto para vigas como columnas. Y si vamos aquí al refuerzo por corte, lo que nosotros vamos a ver es
la separación del estribo que va a tener, tanto vigas como columnas. Si deseamos verlo ambos, nos vamos aquí a la opción donde dice detalles generales y veremos tanto el acero como el estribo, ¿no? Para nuestro caso ya hicimos el acero de manera gráfica como se interpretaría. Vamos a hacer el acero por corte, el reforzamiento, ¿no?, del estribo, para interpretar cómo sería en nuestro caso. En el caso de la columna, por ejemplo, si nosotros tomamos uno de los valores menores, 0.0209, ¿no?, el dato que está aquí, por ejemplo, en uno de los lados de la columna, que es de 25 por 25, y nosotros, como sabemos que estos elementos menores de 30, de 25 centímetros, el estribo también es, no vamos a usar de 3/8, ¿no?, sino usaremos de 1/4, el estribo de 1/4. Cuando ya nuestras secciones, más que todo en concreto armado, tengan una sección mayor, por ejemplo columnas de 50, de 60 centímetros de largo por ancho, por ejemplo, ahí sí un estribo de 3/8 tendríamos que usar, porque el armado también es superior a los 5/8, ¿no? Es un acero mucho más grande. Para nuestro caso son elementos reducidos, por lo tanto el estribo que típicamente vemos, ¿no?, que aplicamos es de 1/4, ¿no?, para edificaciones o viviendas de albañilería confinada. Entonces, según nuestra tabla, el acero de 1/4, que viene a ser el número 2, la barra número 2, tiene un área de 0.32 centímetros cuadrados, ¿no? Al tener 0.32, tomando en cuenta el estribo de 1/4, simplemente lo que hay que hacer es dividir, ¿no? Hay que dividir ambos, es decir, 0.32 entre 0.0209. Vamos a tomar en cuenta ambos, ¿no? También tenemos 0.32 y, como se ve aquí, tenemos 0.0278, ¿no? Al dividir esta expresión me da 15.31 centímetros, ¿no? Redondeando sería el estribo de 1/4 a cada 15 centímetros, y en este caso sería 0.32 entre 0.0278, me sale estribo de 1/4 a cada 10 centímetros, ¿no? Porque sin redondear me resulta 11.51, entonces para redondearlo tenemos que hacerlo al menor, ¿no?, ya que si lo hacemos al mayor estaríamos dando más espaciamiento y no estaríamos cumpliendo con esta condición. Entonces tenemos que darle hacia el menor. Entonces los valores del estribo que me dan 1/4 a cada 10 y 1/4 a cada 15 son resultados que me muestra el programa como valores máximos y mínimos, ¿no? Entonces tendríamos que tomar un promedio o tomar como máximo, la separación como máximo, y de esa manera poder estar colocando el armado a lo largo de toda la varilla que corresponde al elemento, en este caso de concreto, ¿no? Es por eso que el programa me muestra dos valores, uno de ellos es el menor y el otro es el mayor, o mínimos y máximos, y de acuerdo a ello tenemos que estar considerándolo.
podríamos tomar un valor crítico, ¿no? Y estar armando nuestro sistema, más que todo en la parte baja, ¿no? En la parte baja. Como sabemos, los estribos, como dijimos, de un cuarto, el primero, el primer estribo, ¿no? Que nace del elemento, que ya lo veremos en los planos de estructuras, es a 5 centímetros, ¿no? Y luego vemos que el resto, por ejemplo, dentro de la zona de confinamiento, puede que haya 5 estribos a cada 10 centímetros, por ejemplo, y puede que el resto esté a cada 15, ¿no? Según el diseño, según también la carga a la que esté sometida, ¿no? Esto ya lo veremos, pero también podemos conocerlo, en la cual nos decía aquí, por ejemplo, ¿no? Que el confinamiento mínimo de estribos será 6 milímetros. Si nosotros nos fijamos, 6 milímetros está aquí, ¿no? Está por debajo de un cuarto. O sea, es un área de 0.28. Nosotros estamos trabajando con 0.32. Entonces, esto es como mínimo, ¿no? Nos está dando, por ejemplo, la primera colocación del estribo sería 5 centímetros, 4 a 10, el resto a 25, me dice, ¿no? Eso es una sección como mínimo, ¿no? Nosotros si le damos a cada 15, por ejemplo, sería mucho más rígida ese armado, ¿no? Tendríamos que evaluar también eso. También nos dice, recordando, que en la unión columna solera hay que colocarle estribos a cada 10, ¿no? Y también aplicado al sobrecimiento. Esto en elementos de confinamiento y aquí también en soleras, ¿no? Me dice como tal como las columnas, me dice. También ya en este caso se considera un cuarto, uno a cada 5, 4 a cada 10, el resto cada 25, ¿no? Esos son recomendaciones, es por ello que nosotros podemos usarlas en nuestros planos, pero esta es una forma de evaluarlo también, pero esto más que todo sería recomendado en un elemento de concreto armado en la cual tenga mucho más importancia los pórticos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso de muros podemos armarlo con un acero mínimo, ¿no? En el estribo. Mientras que en la propuesta de norma, por ejemplo, vemos también incluso directamente el acero que puede colocarse, ¿no? Al elemento. Esta condición del estribo también se aplica a la viga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que nos está colocando es tanto al extremo como al centro. Por ejemplo, en la viga, si tomamos en cuenta aquí un valor de 0.0201, haciendo un cálculo rápidamente usando el estribo de un cuarto que equivale a 0.32 dividido entre 0.0201, nos da 16.9, equivalente a 15 centímetros de espaciamiento, por ejemplo en este extremo, ¿no? En el otro extremo, si nosotros evaluamos también, sería 0.0177, 0.32. Entre este valor nos da 18 centímetros. Vamos a ponerle 18 centímetros, ¿no? Y en el medio, como vemos, nos da un valor menor, el cual va a suponerse que aquí el estribo es mucho más separado, ¿no? 0.0104, que sería 0.32 entre 0.0104, y esto me da, por ejemplo, 30 centímetros. Pero como dijimos, podemos usar la norma, la que nos dice aquí. En las soleras como en las columnas podrá colocarse estribos mínimos un cuarto, uno a cada 5, siempre, ¿no? Siempre hay que colocar el primer estribo a cada 5. 4 a 10 me dice. Eso que nos dice 4 a 10, ese es como mínimo, ¿no? 4 a 10, por ejemplo aquí nos sale 15. Nosotros podemos
colocarle el mínimo, el espaciamiento mínimo, ¿no? Luego nos da, por ejemplo, el resto cada 25, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el resto a cada 25 sería lo ideal, ¿no? Por lo tanto aquí este valor que me sale muy espaciado no lo vamos a considerar, ¿no? Intermedio, el valor de aquí se determina con la zona de confinamiento, ¿no? Y esto dependerá de la longitud, ¿no? De la longitud del elemento. La zona de confinamiento, supongamos 50 centímetros, entonces dentro de esos 50 centímetros puede ir, por ejemplo, 5 a cada 10, ¿no? Siempre cumpliendo con lo mínimo que nos establece la norma. En esta parte, ¿no?, nos hemos enfocado a determinar e interpretar, ¿no?, estos datos que son muy interesantes, como dijimos, más que todo en concreto armado, ¿no?, pero también para nuestro sistema podemos estar evaluándolo. Sin embargo, lo más ideal es en concreto armado, ¿no?, en pórticos, en muros estructurales, ¿no? Ya aquí nosotros manualmente con nuestras tablas, como dijimos, tenemos la sección y el área de acero que vamos a colocar a nuestros elementos, tanto en losas, en vigas, columnas, ¿no? Nosotros habíamos calculado mediante nuestro propio metrado, mediante los coeficientes, ese método, el acero de refuerzo que estaba requiriendo la losa aligerada, justamente, ¿no?, que nosotros habíamos tomado como dos tramos de nuestro modelo. Vamos aquí a quitar el diseño, vamos a ir a la planta del piso 1, ¿no? Habíamos tomado el tramo, ¿no?, más crítico, los paños más críticos, y habíamos diseñado y determinado el acero que requería, ¿no? En nuestro caso nos salió un acero mínimo que debíamos colocar en los tramos, ¿no?, 3 octavos, y en los apoyos aquí nos salió 2 barras de 3 octavos, aquí una barra de 3 octavos. En el programa nosotros a simple vista no podemos verlo, simplemente podemos ver la trayectoria de la vigueta. Entonces lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, las características de este paño. Vamos a cambiarnos a kilogramos metro, ver las cargas, ¿no?, que están aplicando por lo que son los bloques y el acabado como cargas muertas y la carga viva respectivamente. Lo que vamos a hacer a modo de ejemplo es en este paño un diseño colocando las viguetas, ya que la opción de franjas o strips más que todo es para el área completa de la losa, o sea, una distribución por separación de las barras, ¿no?, del área de acero. Entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar el análisis, y como no teníamos definida la vigueta, lo vamos a hacer, ¿no?, en definición de secciones, en este caso frame, creando una copia de la viga solera. Vamos a decirle añadir una copia, le vamos a decir vigueta de una base de 10, aquí tenemos la altura, vamos a dejarlo ahí, y en la base le ponemos 10. Luego vamos a modificar su propiedad y le vamos a quitar la torsión. Luego de ello vamos a modificar el reforzamiento, que es 2.5. Aquí ya está colocado el acero, ¿no?, el acero longitudinal con el que se va a diseñar.
Bien, y luego de ello vamos a crear nuevamente una losa en base a una copia de la losa maciza. Le vamos a decir la losita de 5 centímetros con estas mismas características. Simplemente aquí le colocamos 0.05, estamos en metros, tipo losa llena, ¿no? Esto con el fin de que a esta losa de aquí le asignemos, como es una área, una losa, ¿no? Una sección de losa. De la losita vemos que ya no se muestra la vigueta en sí, la vigueta interna, ¿no? Y usando esta herramienta de viga secundaria, ¿no?, vamos a poder decirle que la propiedad que vamos a dibujar es una vigueta. Le vamos a decir que lo defina por número o por espaciamientos. Vamos a decirle espaciamientos porque sabemos que de eje a eje en nuestra losa, como dijimos aquí, por ejemplo, de eje a eje es 40 centímetros, ¿no? Entonces, por el máximo espaciamiento, que vendría a ser 0.4. ¿En qué dirección? En X, ¿no? En la dirección X. Entonces, teniendo en cuenta esto, le damos un clic y vemos cómo se actualiza, ¿no? Se actualiza nuestro modelo. Vemos que ya aplicó la vigueta. Si nosotros queremos verlo, por ejemplo, vamos a seleccionar la propiedad de la vigueta y vamos a seleccionar la propiedad de la losa y vamos a decir que nos muestre solo la selección y que haga un 3D, una extrusión y poder ver, ¿no?, más o menos cómo sería la vigueta y la losita superior, ¿no? Entonces, hecho esto, simplemente le decimos ver todo. Nuevamente nos vamos a quitar aquí la extrusión, volvemos a la planta del piso 1 y le decimos correr el análisis. Y aquí le decimos quitar la deformación y diseñar. La vigueta también es un elemento frame, ¿no?, lineal, por lo tanto me va a considerar en el diseño. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar la unidades a centímetros y, por ejemplo, podemos ya visualizar resultados en la vigueta, ¿no? Si nos damos cuenta, los resultados mayores se encuentran al medio del paño, ¿no? Y esto es lógico, ¿no?, porque se concentran en esa zona la mayor carga, ¿no?, en el medio. En los extremos es mucho menor, pero nosotros tenemos que armarlo de manera uniforme, ¿no?, todo el paño y toda la losa por consiguiente. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que considerar sería los valores mayores, ¿no?, para el caso de en la parte central y para la parte superior la parte lateral, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente considerando, por ejemplo, para este caso, el más crítico, que vendría a ser 0.27
0.63, 0.24, ¿no? Si nosotros nos fijamos en nuestro diseño manual que hicimos, nos calculó 0.27 también como apoyo A, ¿no? El apoyo A lo calculó 0.27. Recordemos que solo estamos haciendo un paño, ¿no? Si lo hacemos en todo las viguetas mediante una vigueta continua, por ejemplo, ya nos dará un resultado más acumulado, ¿no? Pero aquí tenemos en el apoyo B, por ejemplo, también 0.27, ¿no? El apoyo C. Aquí lo que está haciendo es tomándome en cuenta un solo paño. Es por ello que me está mostrando 0.27, 0.27, prácticamente ambos extremos. No estamos haciéndolo como si fuera de dos tramos, ¿no? Ya que si fuera de dos hay que sumarlos, tanto este lado como este, para que me dé el 0.72. Pero si nos fijamos en lo que es, por ejemplo, aquí el momento positivo, eso ya en el tramo, aquí nos da 0.57, ¿no? En uno de ellos, en el otro me da 0.6, similar a lo que nos calcula el programa, ¿no? 0.63. Si nosotros colocamos una barra de 3 octavos, por ejemplo, sería 0.71. Es lo mismo que nosotros hemos hecho aquí, ¿no? También sigue cumpliendo. Mientras que en el apoyo, si colocamos una barra de 3 octavos, 0.71, sigue siendo superior a lo que es 0.27, ¿no? O sea, el acero mínimo que nosotros estamos colocando. Podemos, por lo tanto, verlo de esa forma, interpretarlo así, ¿no? Recordemos que si esta aplicación lo hacemos, por ejemplo, aquí, de manera continua, entonces el valor calculado en este extremo y aquí tendría que ser sumado, ¿no? Y ver justamente lo que nos da esto, el apoyo B, que es el centro, que serían dos barras de 3 octavos, ¿no? Posiblemente aquí nos calcule 0.75 centímetros cuadrados, similar, ¿no? A lo que hemos hecho manualmente. Entonces, como dijimos en el principio de lo que era este tipo de método de coeficientes, es muy similar tanto en el programa como el cálculo manual, ¿no? Bien, entonces esta sería más o menos la explicación de cómo podemos hacerlo para determinarlo con el programa, ¿no? Para volver a la normalidad simplemente hay que darle aquí, quitar deformada, quitar el análisis. Le diremos que seleccione los elementos de propiedad de vigueta, que los borre y que esta losa lo vuelva a convertir de manera de asignarla justamente la losa aligerada, ¿no? De esa forma volvemos a la normalidad. Ahora nos vamos a ubicar tomando en cuenta nuestra losa maciza que habíamos hecho anteriormente, que en este caso fue como parrilla, por lo tanto el acero era un poco más fuerte, a diferencia de dos caras, ¿no? O dos capas. Para esto nos vamos a colocar en la planta del tanque elevado como losa maciza, y aquí sí ya podemos usar la opción del strip, ¿no? La opción del strip, la cual viene estando en esta zona, dibujo de franjas de diseño, ¿no? Para hacer esto nosotros tenemos que calcular el eje, colocarlo al eje y calcular cuánto tenemos de longitud a los lados. Entonces vamos a hacer uso de la pizarra y vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí la losa maciza, del tanque, vamos a colocar cualquier línea y con el fin de que podamos nosotros ver el punto central. Vamos a habilitarlo aquí, ver, ¿no? Lo que es, por ejemplo, esta parte, cuánto tiene de longitud, ¿no? Desde el centro. Entonces nuestra losa
lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está así, y este punto central hasta el otro lado tiene 71.25 centímetros. Lo que vamos a hacer es un trazo de iguales características, ¿no? 71.25 y aquí también, ¿no? 71.25, 71.25. Esto hacia arriba, ¿no? En Y o en B, ¿no? Y cuando lo hagamos de aquí, estaríamos en X o en A. También con una longitud, ¿no? Para ver eso, salimos, volvemos aquí, cualquier línea, y nos situamos en el medio, hacia arriba. ¿Cuánto tiene? Hacia el eje. Tiene 1 metro, 37,5, estamos en centímetros, 137.5 centímetros, 137.5 centímetros, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, ahora sí, usamos la opción Strip. La opción Strip me va a permitir justamente ver hacia qué lado está orientado, ¿no? Como dijimos, en A es X y en B es Y. Vamos a decirle en A, en X primero. Vamos a decirle aquí franja media. Y las distancias que hay es desde la parte inicial, ¿no? Desde donde arranca la parte izquierda es 137.5, el cual sería este lado. Si arrancamos así, dibujando, aquí también 0.37.5 y arriba al llegar también 0.37.5, 137.5. Le damos un clic, inicio y fin. Si queremos verlo, hay que habilitar aquí en las propiedades lo que es en esta parte que nos muestre, ¿no? El ancho de franja, y para la otra dirección sería 71.25. Es un rectángulo, por lo tanto tiene las mismas dimensiones en inicio y en final, ¿no? Si tuviéramos un trapecio tendríamos que darle, por ejemplo, una distancia distinta y nos crearía otro tipo de sección. Para nuestro caso es rectangular, ¿no? Entonces iniciamos de aquí y finalizamos aquí. Enter, salimos y en el diseño lo que haremos será en la parte de losas de concreto, entrar aquí donde dice el piso que vamos a diseñar. En este caso es la losa del tanque, y luego ya tenemos también asignado, ¿no? Las combinaciones, por ejemplo. Simplemente lo que hay que hacer es correr el análisis, ¿no? Quitamos la deformada y ahora sí podemos diseñar la losa. Entonces aquí lo que hay que hacer es entrar a las propiedades del diseño de losas, en lo que es visualización, display. Vamos a decirle imponga el acero mínimo de reforzamiento. Ahorita me está mostrando el área por unidad de franja.
Aquí le vamos a colocar el área total en el strip, o sea en la franja. Le vamos a decir aplicar. Y lo que nos muestra es el acero, ¿no? El acero de refuerzo que requiere arriba y abajo para este tipo de armado en la dirección A, ¿no? Si vamos en B, por ejemplo, nos lo calcula de esa manera, arriba y abajo, ¿no? Para nuestro caso, queremos verlo en ambos lados, por ejemplo, y no queremos ver áreas de cero, sino las barras, por ejemplo, de 3/8. Si colocamos, me va a salir cuántas barras necesito, ¿no? Arriba y abajo. Esto es para este tipo de armado, como dijimos, ¿no? Si nos fijamos en la parte central, hay corte de barra, ¿no? La barra no es continua, el acero no es continuo. Para este tipo de armado que vimos aquí, ¿no? De esta forma. Como simplemente es una losa, nosotros lo diseñamos bajo estas características, ¿no? También manualmente con un metrado, y obtuvimos el acero que colocábamos como parrilla, ¿no? Para este caso es otro tipo de armado. Entonces aquí también podemos darle la separación, por ejemplo. Aquí le decimos 3/8. Supongamos acá 35, ¿no? Si me está cumpliendo, ¿no? Teniendo en cuenta arriba y abajo. Vamos a suponer que le damos un poco más de espaciamiento, que no sería recomendado. Ya me sale que requiere un acero de reforzamiento. A criterio podemos darle un espaciamiento menor, por ejemplo a cada 25 de 3/8, y aquí no me va a aparecer nada mientras que no haya ningún error, ¿no? Bien, entonces para más o menos interpretar a qué se refería, ¿no? Este tipo de resultado, vamos a explicarlo de una manera gráfica, cómo se estaría distribuyendo ese acero, ¿no? Para nuestro caso, tendríamos lo que es, por ejemplo, aquí el sistema de losa maciza. Aquí vamos a tener una distancia, aquí vamos a tener otra. El acero que me está calculando viene a ser de esta manera hasta cierto punto, y aquí también, ¿no? En esta zona lo que vamos a tener son los elementos que están, digamos, arriostrando a la losa, ¿no? Y aquí un respectivo anclaje con un doblez, ¿no? En esta zona. Aquí vemos un corte de barra, como lo muestra aquí el gráfico, en la zona del momento negativo, ¿no? Ya no existe, digamos, es muy bajo esa fuerza, pero en la parte inferior, que sería el momento positivo, ahí sí hay una continuidad del acero, ¿no? Más que todo en la parte central. Por lo tanto, hay que darle continuidad a la barra, y en ese caso, más o menos, estaría de esta manera, ¿no? Continuamente. Y para el otro sentido, de igual forma, ¿no? Vendría aquí hasta cierto punto, y luego aquí también lo que es el acero superior, y en la parte baja de igual manera, continuamente, ahí, ¿no? Lo que nos está diciendo es de que este tipo de armado requiere, ¿no? Según nuestro diseño, de 4 barras de 3/8, ¿no? Habría que determinar la distancia que hay aquí, por ejemplo L2, L1, el lado mayor, de que L2
entre 4, ¿no? Para ver lo que es el espaciamiento, ¿no? Esto es para ver el espaciamiento. En el otro sentido también estaríamos diciendo que según el programa el diseño me dice 8 barras de 3 octavos. De igual forma tendríamos que ver la longitud entre 8, ¿no? Y de esa manera determinar el espaciamiento. En nuestro plano tenemos en la losa ¿no? Si nosotros consideramos aquí y aquí, ¿no? Y nos fijamos de que ¿no? Mediante esta fórmula que aplica este tipo de armado, es decir, vamos a hacer un corte de aquí, una vista, ¿no? Una vista hacia arriba y también una vista hacia aquí. Vamos a ver si aquí va a ser B, aquí va a ser A. Entonces, para el caso de A, estaríamos viendo nuestra losa, ¿no? Que tiene 10 centímetros, y en el caso de B también la losa en donde el armado tanto para el corte A como para el corte B estaríamos teniendo y diciendo, ¿no? Que la longitud en el caso de A, la longitud 2 entre 2 y la longitud 2 entre 4, ¿no? Teniendo en cuenta el esquema de aquí. Igualmente para el otro sentido, ¿no? Sabemos que según nuestro plano vamos a considerar el L1 y el L2 igual a 2 metros 60 y 1 metro 35. Aquí sería L1 entre 4, L1 entre 2, entre 4. Para el corte A sería 1.35 entre 4, que viene a ser, ¿no? Un corte de barra aquí de 0.33, por lo tanto aquí sería igual a 0.33. La suma de ambos me da 0.66 y sería 1.35 menos 0.66, lo que es la diferencia, ¿no? En este lado, o sea, la parte libre 0.69, ¿no? Tendríamos que redondear, ¿no? Podríamos decirle aquí por ejemplo 0.35 hacia el mayor, 0.35, y en esta zona un espacio de 0.65. Lo mismo para el otro sentido, ¿no? Tendríamos aquí L1 entre 4, 2 metros 60 entre 4,
0.65, lo que es la barra, la varilla, o sea 0.65 habría un corte, ¿no?, de barra según los resultados. En el otro lado también 0.65, luego 2.60 entre 2 vendría a ser 1.30, o la suma de ambos, ¿no?, que sería también 1.30, que resta a 2.60, ¿no?, es decir, de igual forma. Las 4 barras de 3 octavos y las 8 barras de 3 octavos en esos sentidos es lo que me da aquí el programa, ¿no? Entonces si nosotros vamos a determinar, por ejemplo, el L2 entre 4, ¿no?, para calcular digamos el espaciamiento, ¿no?, sería 1.35 entre 4. Esto me da un espaciamiento de 0.34, y en el caso del otro sentido de L1 entre 8, 2.60 entre 8, 0.33. Esos serían prácticamente los espaciamientos que me está calculando el programa, ¿no?, armado de esta manera. Tendríamos que ver si es conveniente hacer el corte de barra, ¿no?, cuando tengamos longitudes muy pequeñas, por ejemplo, y mediante proceso constructivo sería algo tedioso estar cortando las barras, y en vez de eso darle continuidad a la varilla, ¿no?, en su armado, como sucede en las viguetas, por ejemplo, darle continuidad, ¿no?, al armado cuando se tienen luces muy pequeñas, es decir, ¿no?, pero cuando ya tenemos, por ejemplo, aquí una longitud de 1.30, entonces ya es una longitud considerable de la barra, y según el diseño no sería necesario usar, ¿no?, en ese punto, tal como nosotros lo habíamos calculado, por ejemplo, mediante este otro método, en la cual simplemente la losa, ¿no?, que nosotros teníamos era un diseño, ¿no?, de este tipo, en donde iban el armado, y el cual obteníamos un acero, ¿no?, colocado de esta forma. Por ejemplo, si diríamos un corte de manera de idea, ¿no?, un corte C, si tuviéramos este tipo de armado, por ejemplo, entonces ahí, según nuestros cálculos que hicimos, al ser de una sola capa o una sola cara, estábamos obteniendo el acero un poco más fuerte, ¿no? Dijimos que el armado que iba en este sentido era de media a cada 15 centímetros, y el armado que está aquí era de 3 octavos a cada 35, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar qué criterio nosotros podemos usar, ¿no? Esta interpretación, así como la vimos en el programa ETABS, también se visualiza de igual forma en el programa SAFE, ¿no? Es decir, que nosotros podemos usar esta herramienta o podemos usarla en el otro lado también. Para ello vamos a tener en cuenta esta configuración para ver y comparar con el programa SAFE los resultados que también me muestra en ese caso, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos nosotros darle un espaciamiento máximo de 35 o de 30, ¿no?, centímetros. Vamos a copiarlo aquí para tenerlo de manera referencial. Vamos a ordenarlo por aquí.
Y lo mismo pasaba con la vigueta, ¿no? Que tenemos diseñado mediante un elemento frame, ¿no? Aquí me da este resultado porque estamos tomando una franja o una área de losa, ¿no? Entonces este mismo criterio de corte de barra se da también en losas aligeradas, ¿no? Como ya lo veremos en unos planos y detalles. Bien, hecho esto, entonces también vamos a usar el programa ETABS para poder determinar lo que es la parte del cimiento corrido, ¿no? Antes de entrar justamente al programa SAFE, ya que en ello vamos a usar algunas herramientas de importación y vamos a ver un ejemplo de cómo también crearlo desde cero, ¿no?